Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces vamos a ver la administración de desastres. Y son temas importantes porque, como les digo, un hospital, el personal de salud, tiene que estar siempre preparado para cualquier tipo de desastres porque estos van a traer una serie de problemas. Problemas de salud, problemas sociales, problemas económicos, problemas varios. Entonces, nosotros desde el aspecto que nos toca poder enfrentar, tenemos que estar preparados para poder enfrentar diferentes tipos de eventos. Vamos a ver un poquito lo que son los eventos adversos que se pueden presentar y que se presentan, de hecho, en el quehacer. ¿Qué es un evento adverso? Son alteraciones en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio ambiente, que pueden ser causados por sucesos naturales o pueden ser generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, que demanda la respuesta inmediata de la comunidad afectada. Estamos viendo ahora que están existiendo muchos terremotos, inundaciones acá en nuestro departamento, en Camargo, como ha habido inundaciones, están habiendo incendios, que si bien algunos de esos no son provocados por el hombre, pero también algunos son provocados por el hombre. Y ustedes saben que existen siempre los famosos chaqueos en el área rural donde se quema los pastizales. ¿Para qué? Para poder después utilizarlas para poder hacer tierras que puedan ser cultivadas. Entonces, este tipo de eventos son los adversos y que afectan a las personas, que afectan la economía, afectan el sistema social, el medio ambiente, etcétera. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que estar preparados porque esto afecta a la salud, fundamentalmente, de la población. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder enfrentar ese tipo de eventualidades que puedan existir. Los eventos adversos ocurren inesperadamente. Es muy difícil precisar el día y la hora de ocurrencia de un evento adverso, pero sí podemos saber la probabilidad de su ocurrencia dentro de un periodo de tiempo más o menos largo. Ustedes saben, de la noche a la mañana se presentan. No se puede precisar exactamente, pero sí podemos tener nosotros una suposición, una probabilidad de que exista cuando es una lluvia, cuando hay efectos atmosféricos, etc. Pero lo otros es muy difícil de ver, incluso hasta terremotos. Hay ciudades, hay países que permanentemente están teniendo ese tipo de situaciones y estos países está lloviendo, está lloviendo fuerte, perdón, ¿qué será? Hay algún micrófono que estaba encendido. No sé si han querido hacer un ejemplo de un evento adverso. Parecía que era agua, lluvia. Entonces, eso es lo que ocurre en muchos países. Y esos países, justamente, ¿qué es lo que hacen para prevenir ese tipo de situaciones? Su infraestructura arquitectónica están preparadas justamente para ese tipo de eventos que pueden existir. Entonces, los edificios son edificios que están preparados antisísmicos, etcétera. Entonces, en todos lados se van haciendo las preparaciones que después vamos a ir viendo cómo se tienen que hacer también las previsiones. Entonces, los eventos adversos son alteraciones en las personas y economía, digamos. Esto ocurre inesperadamente. Existen en los eventos adversos un aspecto que es importante y tomar en cuenta, que es la emergencia y el desastre. Y tenemos que saber diferenciar precisamente porque la forma de cómo se va a actuar son diferentes en cada uno de ellos. Entonces, la emergencia y el desastre son alteraciones o daños de diverso tipo a la salud, a los bienes, al medio ambiente, etcétera, que demandan respuesta inmediata de la comunidad afectada. Y genéricamente son denominados eventos adversos. ¿En qué se diferencian estos eventos adversos, la emergencia y el desastre? Se diferencian en la magnitud de los daños. Entonces, en la emergencia hay un tipo de daño y en el desastre es otro tipo de daño y que se tiene que estar preparado precisamente para enfrentar esa eventualidad. En la emergencia
Los siniestros que producen las víctimas y son daños económicos también. Hay alteraciones en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio ambiente, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles causados por sucesos naturales generados por la actividad humana o por la combinación de ambos. Entonces, cuando estamos en un estado de emergencia, la comunidad, el servicio, el hospital, el ministerio, en este caso, por ejemplo, en lo que es la emergencia sanitaria, estamos preparados para ese caso, número de casos que se estaba viendo que se pueden presentar. Todos los hospitales, todos los servicios han preparado ya un plan de contingencia para esta cuarta ola, pero es una emergencia. Están preparados, pero si sobrepasa a esa preparación que ya tienen los hospitales, vamos a hablar de un desastre, porque ya no se va a poder solucionar con lo que se ha ido preparando, porque eso ya va a pasar lo que es. Entonces vamos a ver lo que es un desastre. Son siniestros de gran severidad y magnitud que producen víctimas y daños económicos, alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, y que no pueden manejarse con los procedimientos rutinarios de emergencia. Supera la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, causados por sucesos naturales generados por la actividad humana o por la combinación de ambos. Entonces, cuando hablamos de emergencia y de desastre, la emergencia estamos preparados a lo que va a venir. Y como les digo ahora, el Ministerio de Salud, a través de las políticas que se ha implementado y los programas de enfrentamiento para enfrentar la cuarta ola, está preparada para una emergencia o estamos preparados, pero no para un desastre. Entonces el desastre ya es de mayor severidad, la magnitud del daño es más grande. Entonces se tiene que tomar en cuenta estos aspectos para posteriormente tener que enfrentarlos. Tenemos riesgos en ambos casos. ¿Qué son los riesgos? Son la probabilidad de daños sociales, ambientales y económicos en una comunidad específica en un determinado periodo de tiempo en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces el riesgo, estamos en riesgo. Frente a la amenaza, frente al desastre es un riesgo. Y nosotros hemos visto en indicadores las tasas, por ejemplo, las tasas que miden riesgos. Miden el riesgo de sufrir el daño la población que está dentro de lo que es el denominador. Entonces aquí también tenemos el riesgo, es esa, la probabilidad de sufrir algún daño. Cada comunidad, cada institución, cada hospital, cada servicio tiene su propio riesgo. No todos tienen el mismo riesgo, sino es de diferentes riesgos que cada uno a un mismo evento adverso que pueda presentarse. Porque unos están preparados más, en otros habrá mayor daño, será más severo, será mayor desastre, etc. Y cada uno de esos tiene que enfrentar ese daño, ese riesgo que se presenta. Entonces, toda actividad humana conlleva un riesgo que puede ser de diversa magnitud o de diversa importancia. Existen riesgos que pueden ser riesgos aceptables o que pueden ser riesgos de desastre. Cuando se habla de un riesgo que es aceptable, son aquellos riesgos en que la comunidad está en condiciones de aceptar, cuando ya está preparado y está en condiciones de aceptar. Pero en cambio, cuando el riesgo es de desastre, los probables daños son magníficos, significativos, y su respuesta demandará la utilización de recursos por encima de nuestras posibilidades, alterando nuestras condiciones de desarrollo. Determinados riesgos es necesario intervenirlos a fin de modificarlos, eliminarlos, disminuirlos en cuanto a su magnitud y en todo caso prepararnos para responder ante los daños esperados. Entonces es importante tomar en cuenta cuando existen riesgos para cualquier tipo de evento. Puede ser una epidemia, puede ser una pandemia, puede ser un desastre natural, puede ser una lluvia inmensa, puede ser alteraciones tectónicas, terremotos, pueden ser tsunamis, vientos, etc. Se tiene que tener preparada para cada eventualidad. Y ustedes saben que este tipo de daños o eventos adversos específicamente existen en contextos territoriales que sí se van presentando. En los países vecinos, por ejemplo en Chile, ellos están acostumbrados y están preparados para los
movimientos sísmicos que pueden existir. Otros lugares, los tsunamis, donde están viviendo en la playa, etc. Entonces, cada contexto tiene la probabilidad de tener ese tipo de eventos adversos y los daños que pueden ser de riesgo o que pueden ser de desastre, etcétera, y que cada servicio tiene que ir preparándose para esa eventualidad que pueda presentarse en algún momento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El riesgo está compuesto por dos factores. Uno que es la amenaza, que puede presentarse y que va a ocasionar daño, y la vulnerabilidad, que es directamente proporcional a ambas. Cuando la amenaza es grande, la población es más vulnerable. Cuando la amenaza es menor, la vulnerabilidad también va a ser menor. Entonces, van a relacionar siempre esto. Amenaza con vulnerabilidad. ¿Cuáles son las técnicas para identificar y valorar el riesgo? Tenemos que identificar, tenemos que saber qué tipo de riesgo es el que se está corriendo con algún tipo de evento adverso. ¿Para qué? Para preparar, para implementar un plan de acción. Ustedes cuando vayan a los hospitales ahora, pregunten cuál es el plan que tienen preparado para la de emergencia, para la cuarta ola que está viniendo en lo que es el COVID, que es lo que ahora más nos está azotando. Entonces ya tienen preparados todos los servicios, todos los hospitales. El ministerio a nivel nacional también tiene ya su política para poder enfrentar esa situación. Entonces es importante. Pero ¿cómo se identifica y cómo se valora ese riesgo? A través de estudios técnicos a cargo de expertos. Existe gente en salud, serán quienes, los especialistas, los médicos salubristas, serán los que conocen de terapia intensiva, los que conocen de epidemiología. Entonces, ellos son los que se van a ir encargando de hacer los estudios para valorar el riesgo que se va a presentar en cuanto se presente una nueva ola o cualquier evento adverso. Es importante también hacer una revisión histórica de eventos adversos. Con frecuencia, donde ha ocurrido un fenómeno natural, tarde o temprano ocurrirá otro. Sí, eso se puede hacer cuando son eventos que ya los conocemos, que sabemos que existen, pero cuando son eventos nuevos, como el que tenemos, es muy difícil buscar bibliografía, solamente lo que se ha ido haciendo desde la primera hora, segunda hora, pero lo bueno sería que sea la misma, el mismo agente causal que está produciendo para poder enfrentar. Sabemos que es otra variante, otro tipo, entonces tenemos que volver a estudiar casi desde el principio, pero sin embargo ya se está teniendo en cuenta, por lo menos ya se sabe y se está preparando. Otra forma de identificar son las entrevistas con los pobladores, donde ha ocurrido el evento adverso, qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la experiencia, cómo ha empezado, cómo terminó, qué se hizo, etcétera, que es importante y así se va a identificar el riesgo en todo caso cuando vuelva a tener una ocurrencia. Y por último, la visita de campo. Es un recorrido de las zonas de probable impacto. Se va a ver dónde ha ocurrido y dónde puede volver a ocurrir. Se dice que después de un tiempo, un periodo largo, cuando ocurre algún tipo de eventos adversos, se puede ocurrir históricamente durante tantos años. Se habla de un terremoto, que en cada 50 años se puede volver a producir. Entonces, uno cuando ya está llegando ese tiempo tiene que tomar las medidas necesarias para hacer la prevención en todo caso. En caso de ocurrir eso, los daños no sean tan grandes como cuando no se está preparado para esa eventualidad o para ese evento adverso. Riesgos y amenazas. Son importantes tomar en cuenta ese aspecto que siempre lo estamos viendo, que es un riesgo y una amenaza. El factor externo de riesgo es representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural, generado por la actividad humana o la combinación de ambos, que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración determinadas. Cada comunidad tiene sus propias amenazas debido a sus características. Ya hemos visto, entonces existen riesgos y existen amenazas en diferentes contextos donde alguna vez ya se han producido esos. Y en caso de que no se produzcan y sean cosas nuevas, entonces eso mismo hará para que uno vaya aprendiendo y vaya teniendo algunas medidas que puedan hacer y puedan ayudarnos a la prevención de los mismos. ¿Qué tipo de riesgos tenemos?
dos tipos de amenazas, porque la amenaza es un riesgo. Tenemos uno que son los sucesos naturales. Son aquellos en los que no interviene la actividad humana. Son los tectónicos, por ejemplo, los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, meteorológicas, huracanes, sequías, inundaciones y topológicos, es decir, las avalanchas y deslizamientos de cerros, etc. Que esos son naturales. Acá no interviene la mano del hombre, sino que se producen porque sí, porque ha habido alguna situación que ha hecho que en ese contexto, en ese lugar, se vayan produciendo este tipo de situaciones. Sí conocemos, hay países donde los volcanes normalmente están existiendo y están en erupción. Luego tenemos los sucesos generados por la actividad humana. Tenemos, en caso de las carreteras, cuando se están haciendo carreteras al borde de un precipicio, puede ceder la parte del camino, sino tener una avalancha de arriba porque lo de abajo se ha ido haciendo, como sabemos en La Paz también las construcciones que se hacen en lugares donde no se deberían hacer, entonces eso es generado por el hombre y el evento adverso va a ser ocasionado por eso. También tenemos algunos problemas a nivel aéreo, naufragios, trenes, explosiones, incendios, derrames de sustancias peligrosas, radiaciones, violencia social, accidentes químicos, biológicos y sustancias peligrosas. Estas son generadas por la actividad del hombre en todo caso. El aéreo es una actividad porque ha habido un desperfecto del que estaba llevando el avión, o no le han explicado bien que hay los que están controlando radares, etc. Lo mismo, explosiones, incendios, que hay muchos incendios que hemos visto que los chaqueos, por ejemplo, son ocasionados por la mano del hombre. ¿Para qué? Para tener extensiones donde se puedan posteriormente hacer cultivar sustancias peligrosas. Tenemos que también, por ejemplo, los ríos en las minas, en algunas minas que sacan los minerales para están lavando en algunos ríos o están yendo a conectar y están contaminando las radiaciones, accidentes químicos, etcétera. Son sucesos que son originados por la mano de Dios. Y también existen los sucesos que son mixtos. Son productos de un proceso natural modificado por la actividad humana, como los deslizamientos por deforestación de las laderas, sequías, deslumbre por mala construcción de carreteras, canales, viviendas, etc. ¿Sí? Entonces son los dos. El hombre hace una construcción donde no debe hacer y que es lo que hace después naturalmente, va a ir cediendo ese terreno, pero que ha sido el hombre ha provocado poner eso o hacer esa construcción y que la parte natural se ha encargado de que eso vaya a hacer su deslizamiento. Igual que en carreteras, como ya hemos visto, ¿no? Los chaqueros, todo eso, que es también ocasionado mixto. Aquí tenemos algunas gráficas y fotos de lo que son estos fenómenos adversos, donde hay los huracanes, donde tenemos los tsunamis, tenemos las inundaciones, tenemos los movimientos tectónicos, tenemos los deslumbres, tenemos incendios o algunas ocasionadas por ejemplo, las Torres Gemelas. Ustedes saben cómo ha ido ocurriendo también ese desastre que ha sido natural y provocado por el hombre, ¿sí? Entonces son esos algunos de los ejemplos que tenemos de los eventos adversos. Vamos a ver, dentro de los riesgos existe la vulnerabilidad. Es un factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su predisposición intrínseca a ser dañado. O sea, la vulnerabilidad es lo que tiene esa situación en la que se encuentra un determinado lugar, contexto, persona, una determinada infraestructura, etcétera, a esa amenaza y corresponde, es decir, a su predisposición que tiene para enfrentar o para ser dañado. Se entiende a la vulnerabilidad como factor interno de riesgo, porque es el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer. La ubicación de nuestras ciudades, el tipo de construcción, el grado de organización y la capacidad de gestión, que son internas. Y la vulnerabilidad debe ser analizada en función de cada tipo de amenaza.
Entonces es importante, porque cómo se va a enfrentar va a depender del tipo de amenaza que se va a enfrentar. Y vamos a ver cuáles son los factores internos que van a influir para que esa amenaza mayor o disminución o se pueda aumentar el riesgo que se tiene. ¿Cuáles son los componentes de una vulnerabilidad, hablando ya de un hospital? Tenemos una vulnerabilidad de tipo organizativo funcional. Este componente está referido a la organización, a los planes, los preparativos y entrenamiento del grupo humano para hacer frente a un riesgo identificado. Entonces, hay una vulnerabilidad organizativa funcional, lo que manifestamos y lo que estamos viendo. ¿Cómo el hospital se organiza, el servicio de salud se organice para presentar o para enfrentar un riesgo? En este caso, el ejemplo clásico que tenemos es la pandemia. Entonces, la vulnerabilidad organizativa funcional está dependiendo de cómo ese hospital, ese servicio, ha implementado su plan para enfrentar esta cuarta ola. Entonces, si va a ser un buen plan, si va a tener prevista toda la parte que tiene que enfrentar en caso de que se presente, vamos a tener una buena organización. Y la vulnerabilidad de ese hospital va a ir disminuyendo porque va a ser reforzado por las acciones que se vayan a tomar frente a la gente que tiene, el equipo, los médicos, porque todos están preparados, hay material, hay insumos, hay necesidad de camas, hay respiradores, todo eso se tiene que ir preparando. Y esa vulnerabilidad va a disminuir en cuanto mayor organización exista para enfrentar ese tipo de situación. También existe otra vulnerabilidad que es no estructural. Este componente está referido a todo aquello que completa la infraestructura del establecimiento. La distribución, paredes, son importantes, falsos, techos, dinteles, puertas, ventanas, instalaciones, equipamiento, empotrado, etcétera. Eso va a depender del tipo de evento que se vaya a esperar. En este caso, si vamos a ver que va a ser arquitectónicamente o de tipo terremoto, la infraestructura tiene que estar preparada para ese daño que va a existir. En nuestro caso, ¿qué es lo que se está haciendo estructuralmente para la pandemia que estamos viviendo? Camas de terapia intensiva. Se está incrementando mayores respiradores. La infraestructura que tiene el hospital está preparando para esa situación, para tener más camas. Los hospitales que antes no atendían COVID, ahora todos los hospitales se están convirtiendo en hospitales COVID. Están teniendo salas de internación para pacientes COVID, para que se puedan hacer la atención correspondiente, dependiendo del nivel, primero, segundo, tercer nivel. Los terceros niveles tienen terapia intensiva, pero en los segundos niveles están teniendo hasta terapias intermedias y todo se está preparando, o sea, estructuralmente para ese tipo de situación. Si tendríamos que ver, sería un evento de un incendio, sería un terremoto, etcétera, el hospital, su infraestructura tendría que estar preparada para soportar ese tipo de movimientos que pueda existir, ¿no? Entonces el hospital también, para cualquier tipo de evento, tiene que estar preparado para poder enfrentar. ¿Cuáles son los componentes de la vulnerabilidad estructural? Este componente está referido a los elementos que soportan el peso del edificio, básicamente de lo que ya hemos visto. ¿Cuál es el ciclo de los eventos adversos? Y es importante tomar en cuenta este aspecto, porque la acción que se va a implementar va a depender mucho la respuesta que tengamos en el momento que se va a ir actuando. Las actividades que podemos implementar frente al riesgo se las puede organizar en el ciclo de los eventos. ¿Cuál es ese ciclo de eventos? Y todos los eventos tienen este mismo ciclo. Antes de que ocurra el evento, durante la ocurrencia del evento y después de que ocurra el evento. Entonces se tiene que preparar para y cualquier ciclo que venga, que sea una inundación, se tiene que preparar antes de la inundación. Tenemos que prever durante la inundación qué se va a hacer, dónde se va a llevar a la gente, qué sé yo, y después de la inundación, cómo se va a reparar los daños que ha tenido. Un terremoto, lo mismo. ¿Cómo se va a preparar? ¿Qué se tiene que hacer antes? ¿Qué se tiene que hacer durante y después? En la pandemia, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando ya para esta nueva cepa o esta cuarta ola. ¿Qué se va a hacer durante?
¿Y qué vamos a hacer después? Entonces es importante tomar en cuenta este ciclo de los eventos. Antes de que ocurra el evento, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer la prevención, se va a hacer la mitigación y se va a hacer la preparación. Durante la ocurrencia tenemos que dar respuesta al evento. Y después de que ocurra el evento, haremos la rehabilitación o la reconstrucción dependiendo del tipo de evento que se vaya. ¿Sí? ¿Qué haremos en la prevención? ¿Qué se tiene que ver fundamentalmente? Es el conjunto de acciones para evitar o impedir la ocurrencia de daños. Eso es lo que se tiene que hacer. Y para eso ya sabemos, dependiendo del tipo de evento que se vaya a presentar. En la pandemia, ahora, ¿qué estamos haciendo? Conjunto de acciones para evitar o impedir la ocurrencia de daños, para que no ocurra más daño, para que no ocurra más muerte, para que no ocurra más contagios, para que no ocurra... Se está haciendo las acciones y eso es en el plan, ya que se tiene de emergencia para la cuarta ola. Para lograr, debe intervenirse la amenaza, la vulnerabilidad o ambas, hasta eliminar el riesgo. Hay amenazas que pueden intervenirse. Estas acciones deben ser consideradas en los planes de desarrollo a mediano y a largo plazo. Ubicar una comunidad sentada a orillas de un río que se desborda en época de lluvia, o reubicar una planta química ubicada dentro de un perímetro urbano. Entonces tiene que hacer eso en la prevención. Si ya sabemos que va a haber una, no sé, una riada y la gente que vive al lado de los ríos, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarse a otro lado, que es el lado que debe hacer. ¿Qué vamos a hacer si va a venir esta pandemia o esta cuarta ola? Hay que prepararnos, tener todo listo, tener la infraestructura, el equipamiento, hay que mejorar las medidas de bioseguridad, hay que hacer la vacunación que no se puede alcanzar. Hay mucha gente que es muy reacia a la vacuna, no quieren vacunarse, no entiendo, porque la vacuna siempre previene, en todo caso, las enfermedades. Entonces, todas esas cosas están haciendo como medidas preventivas. Y para cualquier acto que quieran, nosotros cuando vemos en administración, cualquier acto, cualquier cosa que vemos que tenemos que hacer, prevenir, sabiendo que va a haber un evento que es adverso. La mitigación en el primer ciclo. En la mitigación. ¿Qué es la mitigación? Es un conjunto de acciones para reducir el riesgo. El objetivo es minimizar los daños y para lograrlo es necesario intervenir uno o dos de los factores de riesgo, disminuir la amenaza o la vulnerabilidad. La mitigación no elimina el riesgo, por lo que es probable la ocurrencia de daños, por lo tanto es necesario estar preparados. Reforzamiento estructural, reemplazo de tuberías antiguas, de defensas ribereñas, construcción de antisísmicos, resistencia, etc. Eso es lo que se va a hacer dependiendo el tipo de daño que nosotros estamos queriendo mitigar o que se va a presentar o el evento adverso. Y ustedes saben que en la administración, ¿qué es lo que nos permite a nosotros? Adecuar todo esto al contexto, al problema, a la necesidad que nosotros vayamos a tener. Y todo esto lo podemos llevar a lo que es la pandemia. Vamos a mitigar. ¿Qué vamos a hacer para mitigar con la pandemia? Utilizar ya lo que se tiene, los protocolos de atención. En caso de que el paciente ya tenga la enfermedad, hacer la atención inmediata. O sea, prevenir. Hay que mitigar antes de que se vaya a complicar o se vaya a lo que es la forma grave o hasta fallecer. La inmunización habrá que hacer. Acá hay inmunización sí o sí, porque eso siempre nos va a ayudar. Entonces, si tenemos otro problema, no sé, incendios, habrá que hacer lo mismo. ¿Qué se va a hacer en un caso de incendios? Habrá que prevenir en el futuro que no exista, sacar una norma, una ley que está prohibido los chaqueos. Habrá que controlar o tener preparado ya para actuar en el momento de que se pueda presentar o se presente. ¿Sí? Y por último, la preparación dentro del primer ciclo. Tenemos que estar preparados. ¿Y qué es la preparación? Es un conjunto de medidas y acciones para reducir al máximo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y adecuadamente la respuesta y la rehabilitación. Entonces es importante tomar en cuenta, hay que reducir al máximo la pérdida de vidas humanas u otros daños, para lo cual nos organizamos adecuadamente para prestar una respuesta adecuada y hacer la rehabilitación correspondiente en las personas que sí han podido o han tenido la mala suerte de haber sido afectadas.
Luego se tiene que hacer la capacitación, un stock de medicamentos, suministros, procedimiento de atención médica con víctimas en masa, procedimiento de evacuación, sistemas de lucha contra insectos. Eso es lo que hacemos. Después nos vamos a ir centrando a lo que es en la parte hospitalaria. Durante el evento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya hemos visto la primera, antes, ¿qué es lo que hacemos? Esas tres acciones. Durante la ocurrencia del evento, ¿qué tenemos que hacer? Hay que responder. Se tiene que responder, el evento ya está. Y son las acciones llevadas a cabo durante la ocurrencia de daños o cuando estos son inminentes, con el objeto de salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas. Eso es lo que se tiene que hacer en ese momento, salvar vidas, hay que curar, hay que hacer tratamiento, disminuir el sufrimiento, disminuir las pérdidas, la mortalidad tiene que disminuir, no tiene que haber tanta mortalidad. Y ustedes saben, y escuchamos en la literatura, la bibliografía, 10 personas que están en terapia intensiva, de las 10, 8 no han sido vacunadas. Eso quiere decir que hay una buena cantidad de pacientes que están yendo porque no están haciendo vacuna. Y en esos 2 que han estado con vacuna y han estado en terapia intensiva, no han llegado a situaciones mucho más graves. Si la preparación ha sido buena, la respuesta será positiva. El objetivo es proteger a las personas y atender los daños de su salud y controlar la situación ante réplicas en caso de sismos o algunos otros sucesos secundarios que puedan presentarse. La protección en las zonas de seguridad, la evacuación a zonas externas de seguridad, búsqueda y rescate, primeros auxilios, atención de heridos, control del suceso destructor y de sus efectos secundarios. Es importante ya cuando estamos enfrentando. La principal herramienta con que se cuenta en la respuesta es el plan para desastres previamente elaborado. Entonces es importantísimo ese plan. Como les digo, nosotros ahora para esta cuarta ola ya tenemos preparado. El ministerio ya tiene, los servicios de salud tienen, los hospitales tienen, ya están preparados para enfrentar en caso de que sí se presente. Y después de que ocurre el evento, ¿qué se tiene que hacer? La rehabilitación. Es el restablecimiento rápido de los servicios básicos de la comunidad e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Es importante. Si hablamos de lo que es la pandemia, la reparación del enfermo, del daño que ha podido tener, tanto físico, social, económico, la rehabilitación, la restauración, etc. Entonces, en cada una de las situaciones se tiene que actuar, porque nos están dando, la administración nos está dando las herramientas para poder actuar frente a cualquier evento que se pueda presentar. A nosotros nos interesa más la parte de salud y lo vamos a hacer en cuanto a salud se refiere y vamos a ver. Entonces, en esta etapa se prioriza la reparación de los daños sobre aquellos servicios que son vitales para la comunidad. Agua, consumo para el consumo humano, energía eléctrica, comunicación, transporte, salud, vivienda, alimento, abrigo, etc. Y eso va a ir siempre dependiendo del tipo de evento que va a ser. Nosotros cuando vayamos a salud de la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a priorizar? Toda la gente que estaba enferma, hay que devolverle a esa gente su salud, hay que rehabilitarla, hay que mantenerla con los cuidados pertinentes para que no vaya a sufrir daño. Y si son incendios, habrá que ver la gente que ha estado quemada, que tiene problemas, etcétera, habrá que hacer las curaciones. Gente que ha sufrido accidentes por un sismo, etcétera, habrá que hacer las curaciones. Entonces, pues por eso dependiendo de dónde. El conocimiento es para adecuar en el momento que nosotros necesitamos. La administración, técnica, ciencia, arte. Conocemos, sabemos qué se debe hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar ese conocimiento, cómo lo vamos a adecuar a la situación en la que nos encontramos. Luego viene la reconstrucción. Es el proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico a un nivel de protección superior al existente antes del evento. Si valoramos la experiencia vivida, la reconstrucción es una buena oportunidad para hacer prevención, mitigación y preparación. Nosotros después de la pandemia estamos en la reconstrucción de ¿qué? La parte social. Una reconstrucción social, estamos en una reconstrucción también económica, que es importantísimo porque la pandemia ha azotado a todos y ha hecho que la parte económica tampoco ya no esté bien y no funcione. Sí, entonces es importante tomar en cuenta eso. Luego veremos los efectos variables de desastres sobre la salud, que es importante lo que nos interesa. Creo que es hora, hasta aquí podemos ver, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre esto,
porque la próxima clase nos vamos a centrar en lo que es la parte hospitalaria misma para enfrentar los desastres y con eso vamos a tener una idea y un conocimiento completo de lo que sería en caso de desastres para poder enfrentar. Y como les digo, aplicar a nuestra área, a nuestra realidad. No estamos exentos de tener algún tipo de desastre que puede existir y para eso tenemos que estar preparados y tener el conocimiento necesario. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes, si no, yo los dejo aquí. Nos estaríamos viendo el día viernes para terminar el tema. ¿No hay alguna consulta? Nada. Todo claro, doctor. Y nadie está presente, ¿quién me va a consultar? Nadie. Nos vemos, jóvenes. Entonces, si no hay nada más. Hola, doctor. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Noemí. Gracias, Noemí. Listo, nos vemos.